El 31 de julio de 2015, en la colonia Narvarte de la Ciudad de México, ocurrió un crimen espeluznante. El homicidio de cuatro mujeres y un hombre en un departamento de la calle Luz Aviñón a plena luz del día. La trabajadora doméstica Olivia Alejandra Negrete, la modelo Mile Virginia Martín, la maquillista Yesenia Quirós, la activista Nadia Vera y el fotoperiodista Rubén Espinosa fueron asesinados con arma de fuego, además de mostrar marcas de desmesurada violencia. Las investigaciones sobre este multihomicidio han sido opacas y confusas. Se ha intentado desdeñar su acento político. ¿Por qué? Porque Rubén y Nadia ejercieron una importante crítica contra el régimen de Javier Duarte, en ese entonces gobernador de Veracruz. Pero el acento también se ha puesto alrededor de la nacionalidad colombiana de Mile, además de otros distractores que parecían querer encubrir el móvil principal de este crimen, incluso actos clasistas y racistas. Pero no solo fueron asesinados, sino también fueron estigmatizados, fueron criminalizados por las autoridades del gobierno de la Ciudad de México. Sobre todo insiste Mile y Yesenia. En el relato de las autoridades, las víctimas eran responsables de su propia tragedia. ¿Por qué? Por el hecho de ser mujeres y porque una de ellas nació en un país que no es México. Hablamos de Colombia. A la estigmatización y criminalización se suma el no haber investigado todas las líneas del crimen y otras faltas que más que errores apuntan precisamente a la complicidad. Desde el 2012, diferentes sectores sociales protestaban en las calles contra Enrique Peña Nieto y su gobierno. El movimiento estudiantil y juvenil había logrado una rica articulación y comunicación nacional e internacional a propósito del Yo Soy 132. El maestro Raúl Romero nos recuerda que los colectivos y organizaciones de víctimas en todo el país denunciaban las consecuencias de la política de guerra que había iniciado Felipe Calderón y continuaba con Peña Nieto. A estos movimientos, nos dice el maestro, se sumaba también el descontento de periodistas que iban forjando redes para denunciar el asesinato y desaparición de sus colegas o para construir estrategias de seguridad. El movimiento magisterial libraba una feroz batalla contra la reforma educativa y el movimiento indígena resistía, como siempre, en todo el país. La desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa en 2014 había propiciado la reactivación social de esas y otras redes tejidas en anteriores luchas. El maestro Raúl Romero nos dice que miles y miles de personas indignadas inundaron cientos de calles y plazas en México y en otros países para juntar los múltiples gritos en uno solo. Nos faltan 43 y miles más. De toda esa historia, algo común, tristemente, son, eran y serán Nadia Vera y Rubén Espinosa. Ambos contribuyeron desde diferentes espacios a visibilizar las violencias, a denunciar, a organizar. No callaron frente a un Estado criminal, corrompido y totalmente represor. Y ese Estado se volvió en contra de ellos. En el estado de Veracruz, Nadia y Rubén enfrentaron la versión local de ese reino del terror. El maestro Romero nos recuerda que el gobernador de ese estado entre 2010 y 2016, Javier Duarte, y su secretario de Seguridad Pública, Arturo Bermúdez, convirtieron aquel estado en un verdadero infierno. Al mismo tiempo, el grupo criminal Los Zetas se expandía por todo el estado e imponía su poder con plomo y plata. Al menos 17 periodistas fueron asesinados en ese periodo. ¿Recuerda cuando Javier Duarte dijo: pórtense bien? Cientos de personas resultaron desaparecidas. Y ante tal situación, decenas de personas decidieron salir de Veracruz. Ese fue el caso de Nadia y de Rubén. Trata de mujeres, corrupción, crimen político. Todo esto sería parte de este multihomicidio. Todos ellos estarían hasta el día de hoy encubiertos por el manto de la impunidad. Hay algunos responsables directos que están procesados, pero hasta hoy los autores intelectuales siguen protegidos por la estructura judicial. Ustedes recuerdan que en el año 2023, durante el aniversario del multifeminicidio y homicidio, los familiares denunciaron la participación de Luis Javier García Saldaña. ¿Quién es este hombre? Es un agente del Ministerio Público Auxiliar perteneciente a la Fiscalía de la Ciudad de México, quien presuntamente ocultó información para entorpecer las investigaciones del crimen, versión que la institución negó. Lo acusan de tener una relación estrecha con César Omar Martínez y Abraham Torres Tranquilino, declarados culpables por participar en este ilícito. De acuerdo con Alberto Arnau, director del documental A Plena Luz, el caso Narvarte, Luis Javier García Saldaña era suegro de César Omar Martínez en Texas. Además, Abraham Torres Tranquilino ha asegurado tener cercanía con ese servidor público y con su familia. Todo esto que se comenta se puede demostrar gracias a una declaración patrimonial de marzo del 2023, en la que García Saldaña todavía se asume como funcionario de la Fiscalía de la Ciudad de México. Obtuvimos una declaración patrimonial y en él aparece como servidor público de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México. Al menos hasta la fecha en que tiene esta declaración patrimonial, que es el 31 de marzo de 2023, esta persona trabajaba
aquí en la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México. Trabaja como agente del Ministerio Público Auxiliar A en el área de adscripción, Coordinación General de Investigación Territorial en la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México. Hoy, la Fiscalía General de la Ciudad de México está en manos de Ulises Lara. No ha avanzado para resolver el crimen y los familiares reclaman la verdad y la justicia para las víctimas, así como la garantía de no repetición del mismo. Escuche qué fue lo que demandaron los familiares al cumplirse un año más del multihomicidio de la Narvarte. No fue asesinada a nadie. Entonces, con eso tratan de comprobar que no tiene que ver con la labor periodística ni el activismo de nadie. Lo cual nos parece terrible, lo cual nos parece irrisorio, porque efectivamente Rubén no vino a la Ciudad de México a buscar una oportunidad de trabajo, como también se dijo. Dijeron que las familias, que nosotros habíamos dicho que Rubén había venido a buscar una mejor oportunidad laboral, y no es así. Él mismo en una entrevista que dio previamente a ser asesinado dijo que también estaba teniendo problemas económicos al estar aquí, justamente porque no contaba con un trabajo fijo. Rubén se vino a la Ciudad de México porque fue perseguido y acosado. Fue golpeado y agredido desde el 2003, pero esta autoridad se ha dedicado a buscar el papel, pero no se ha dedicado a buscar quiénes fueron esos policías vestidos de civil que agredieron a Rubén. ¿Quiénes fueron esas personas que lo intimidaron y lo acosaron en su casa? ¿Qué fue lo que lo impulsó a venirse de aquí? ¿Quién está detrás de todas esas amenazas y quién lo vino a perseguir en la Ciudad de México? Eso no lo ha indagado la Fiscalía y seguramente tampoco lo hará. Pruebas verídicas, testimonios de personas, de amigos, de compañeros de Rubén que vinieron a declarar. Porque incluso esas declaraciones fueron manipuladas y direccionadas, porque entonces les preguntaban, oye, ¿tú sabías si Rubén tomaba? ¿Tú sabías si Rubén se drogaba? ¿Tú sabías si Rubén estaba en la fiesta? Eso es importante. Eso lo podemos hacer cualquiera. El tiempo pasa y lo que buscan muchas autoridades es que el tiempo haga que se olvide. Sin embargo, constantemente los antimonumentos en torno a este tema, que son colocados precisamente afuera del departamento del edificio, son retirados. Algunos dicen que por vecinos que no quieren mala fama, otros por autoridades que quieren que de una u otra manera todo esto se olvide por las responsabilidades que existen al interior de la propia fiscalía. ¿Por qué? Porque continúan ahí incrustados personajes que estuvieron relacionados desde esa época con ese crimen, que protegieron desde la fiscalía del señor Miguel Ángel Mancera un asesinato que provenía del estado de Veracruz. Pacto entre políticos, muy probablemente. A final de cuentas no sería nada extraño. Los políticos se rascan la espalda constantemente y Miguel Ángel Mancera pudo haberlo hecho con Javier Duarte, como ha sucedido en otros casos muy pero muy particulares. Lo cierto es que después de tantos años, este departamento en donde se llevó a cabo el multihomicidio es un Airbnb. Hay un TikTok, ¿no?, titulado Airbnb del caso Narvarte en la Ciudad de México, en donde se escucha una voz que dice, lamentablemente en este departamento perdieron la vida 5 personas. Pueden encontrar esta renta en Airbnb y si se animan, darse una vueltecita. El usuario Eric López compartió su experiencia al rentar durante una semana el departamento 401 de la calle Luz Aviñón en la colonia Narvarte, donde el 31 de julio del 2015 asesinaron a Mile Virginia Martín, Alejandra Negrete, Yesenia Quirós, Nadia Vera y Rubén Espinosa. Los asesinaron con la mano impune de las propias autoridades que han ocultado este caso y que han evitado que el mismo se resuelva por sus vínculos con el crimen organizado. Como siempre un gusto, como siempre un placer.